Shalom, shalom, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en este hermoso día. Aleluya. Venimos en la liyá número 2, ¿verdad? De la Parashat Ajerei Mod, de Levítico capítulo 16, versículos 18 al 24. Amén, mis hermanos. En esta hora oramos para la palabra y el Brit Hadashah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher natan lanu Mesías Yahshua, veheribosh shel ha-Brit Hadashah. Baruch atah Yahweh noten ha-Brit Hadashah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos ha dado nuestro Mesías Yahshua y las palabras del pacto renovado. Bendito eres tú, Yahweh, dador del pacto renovado. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher kedeshanu besvivotav besvivanu la sobe de vire Torah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos ha apartado con tus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en la palabra de tu Torah. Amén, mis hermanos. En esta hora entramos en lo que es la segunda aliyá, ¿verdad? En Levítico 16, versículo 18-24 de la Parashat Ajerei Mod, ¿verdad? Aleluya. O Aharat Mod también, ¿verdad? Aleluya. Les habla su amigo y su hermano en el Mesías, el Roe Carlos Reyes, de aquí del Ministerio Internacional Restaurando la Casa de Israel. En Levítico capítulo 16, versículo 18 dice: entonces saldrá al altar que está delante, aleluya, delante de Yahweh, y haré expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá en los cuernos del altar y todos los lados. Se refiere al altar de oro en el lugar santo, como está escrito en Éxodo 30, versículo 9 al 10. No ofreceréis incienso extraño en este altar, ni ofrecerás de encensión ni ofrenda de cereal. Tampoco derramaréis libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de las ofrendas de la expiación por pecado una vez al año por todas vuestras generaciones. Tan santísimo es a Yahweh. Las dos sangres del novillo, aleluya, las dos sangres del novillo, del novillo personal, del sumo sacerdote, del Cohen, ¿verdad? Y del macho cabrío del pueblo, fueron mezcladas y colocadas en las cuatro esquinas del altar de oro. Como el sumo sacerdote estaba solo cuando entró en el lugar santísimo, aleluya, ¿verdad? Para expiar los pecados, así también Yahshua estaba solo en el gran acto de morir en el madero para expiar los pecados del mundo. Solo él murió para expiar los pecados, aleluya, de los que son su pueblo, que él es el sumo sacerdote y la cabeza de su pueblo, fiel a la Torah, como él mismo lo fue. Todo el pueblo, aleluya, todo el pueblo aleluya, todo el pueblo estaba afuera guardándolo al sumo sacerdote. Yahshua entró en el lugar santísimo, en el cielo mismo, presentándose a sí mismo su propia sangre para hacer expiación por nuestros pecados. En la misma línea, aleluya, nosotros mismos, ¿verdad? En la misma línea, nosotros, su pueblo, aguardamos su retorno. Levítico 16, 19 dice: y rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. El sumo sacerdote limpiaba una zona encima del altar y esparcía la sangre 7 veces sobre esta. En total fueron 43 aspersiones de sangre en el santuario, 43 por 2, ¿verdad? Más 7 veces en el lugar santísimo. 2 por 1 más 7 veces sobre el velo desde el lugar santo, 4 veces sobre los cuernos y 7 veces sobre el altar. 16 más 16 más 4 más 7 es igual a 43. La sangre que fue sobrada fue vertida a la pie del altar del atrio.
Hebreos capítulo 9, versículos 11, 14, 24 y 26 dice: pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de uno mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación y no por medio de sangre de machos cabríos y de becerro, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de las becerras rociadas sobre todo lo que es contaminado se manifiestan para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual es el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, purifica nuestra conciencia y obras muertas para servir a Yahweh vivo. Porque el Mesías no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Yahweh por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo. Y muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Aquí dice que la sangre de Yahshua es como un camino por el cual podemos llegar al lugar santísimo en el cielo. Y esto nos enseña que cuando el sumo sacerdote salpicó hacia abajo 7 veces, se dibujó un camino de sangre para llegar hasta el lugar de manifestación de Yahweh, el lugar de la intimidad con el Padre Celestial, como está en Éxodo capítulo 30, versículo 36, donde me citaré allí contigo. Las 7 gotas, aleluya, las 7 gotas, ¿verdad?, de sangre que hay en el suelo son como 7 pasos que llegan al punto de encuentro. El número 7 habla de que hay un rociamiento para cada uno de los milenios de la historia del hombre pecador sobre la tierra. Y de la misma manera, como se salpicó 7 veces en la tierra, habrá 7,000 años de pecado en la tierra que necesitan ser expiados por la sangre del Mesías en el templo celestial. En el 8º milenio ya no habrá pecado y por esto solo se salpica 7 veces en la tierra. Después del 7º milenio viviremos en una era de justicia producida por la muerte y la resurrección del Mesías. Aleluya. En Levíticos capítulo 16, versículo 21, después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas tus transgresiones, todos sus pecados, y poniendo sobre la cabeza del macho cabrío lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Esta es la tercera confesión que el gran sacerdote hace de los pecados, y esta vez por los pecados de todo el pueblo. En Levíticos 16, 22, el macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria y soltará el macho cabrío en el desierto. El gran sacerdote no podía dejar el atrio hasta que el hombre habría llegado al desierto. Para saber cuándo llegó, habían edificado plataformas sobre las cuales se colocaban una persona. Cuando el hombre llegó al desierto con el macho cabrío, otro hombre agitaba una bufanda sobre la última plataforma para que se viera hasta la plataforma anterior, y así sucesivamente hasta llegar al templo en Jerusalén. Cuando el pueblo vivía en santidad y justicia, podía ver cómo el hilo escarlata que estaba colocado en la entrada del santuario se volvió blanco en el momento de la muerte del macho cabrío, que fue llevado al desierto. Pero como hemos visto según el testimonio del Talmud, más adelante ese milagro no ocurrió siempre, y después de la muerte de Yahshua hasta la destrucción del templo no pasó nunca. Por esto los sabios ya no colocaban en la entrada del lugar santo durante los últimos años antes de la destrucción del templo. El Midrash cuenta que el mensajero debía atar la mitad del hilo en el despeñadero y otra mitad en los cuernos del macho cabrío.
Este texto dice que el macho cabrío llevaba sobre sí todas las iniquidades de los hijos de Israel. Esto constituye una sombra de lo que iba a ser el Mesías, Ben Yosef, como está escrito en Isaías 53, 4, 11 y 12. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Yahweh y afligido. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes respirará despojo, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevando él el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. En Levítico 16, 23, entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar santo y las dejará allí. Esta es la tercera vez que el gran sacerdote cambia su ropa. Las ropas usadas en el servicio de Yom Kippur tenían que ser guardadas y no podían ser utilizadas para otro Yom Kippur. Levítico 16, 24. Lavará sus cuerpos con agua en lugar sagrado, se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su ofrenda de ascensión y la ofrenda de ascensión del pueblo y hará expiación por sí mismo, por el pueblo. De este versículo se aprende que caminar con la ropa hacía falta purificarse en la mizbé. Ahora se ponían sus ropas de oro para sacrificar los 2 carneros mencionados en los versículos 3 y 5. Y también sacrificaba algunos de los sacrificios adicionales, la musaf, que son mencionados en Números 29, versículos 7 al 11. Aleluya. En esta aliyá número 2, ¿verdad?, de Levíticos capítulo 16, versículo 18 al 24, el chivo expiatorio, ¿verdad?, y la purificación del santuario. El Havdará, que está en Ezequiel capítulo 22, versículo del 1 al 19, es la necesidad de expiar las transgresiones de Israel. Y el Brit Hadashah, que está en Juan capítulo 1, versículo 29, Yahshua, el Cordero del Elohim, que quita el pecado del mundo. Como les había dicho, ¿verdad?, vamos trabajando en cada aliyá el Havdará y el Brit Hadashah, porque así es que se va conectando. El texto de la segunda aliyá en la parashá Jeremot, correspondiente a Levíticos 16, 18 al 24, describe los procedimientos del sumo sacerdote en el día de la expiación, Yom Kippur, enfocándose en la purificación del altar y el rito del macho cabrío del emisario, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer. Dice, y salió el altar, y salió hacia el altar que está delante de Adonai y espió sobre él y tomó la sangre del toro y de la sangre de los machos cabríos y puso sobre los cuernos del altar alrededor. Y roció sobre él de la sangre de sus dedos 7 veces y lo purificó y lo santificó de las purezas de los hijos de Israel. Y terminó de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar y presentó el macho cabrío vivo. Y apoyó a Aarón sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesó sobre los pecados de los hijos de Israel y todas sus transgresiones por sus pecados y puso en ellos sobre la cabeza del macho cabrío y envió por mano de hombre designado al desierto. Y llevó el macho cabrío sobre él todos sus pecados hacia la tierra cortada y soltó el macho cabrío en el desierto. Y entró Aarón al tabernáculo de reunión y se quitó las vestiduras de lino que vistió al entrar al santuario y las dejó allí. Y lavó su carne con agua en lugar santo y vistió sus vestiduras y salió y ofreció su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo y expió por él y por el pueblo. Ezequiel capítulo 22, versículo 1 al 19, la Havdará sin nada de Ezequiel aborda la corrupción moral y espiritual de Jerusalén, conectando temáticamente con la necesidad de la expiación descrita en la parashá. A continuación se presenta el texto en hebreo original seguido, ¿verdad? Aleluya. Vamos a ver cómo podemos hacerlo, ¿verdad? Dice,
Y fue la palabra de Adonai hacia mí diciendo: y tú, hijo de hombre, juzgará la ciudad de sangre y le harás saber todas sus abominaciones. Y dirás: así dijo Adonai, ciudad que derrama sangre en su interior para venir en su tiempo, y ha hecho ídolos sobre sí para contaminarse. En tu sangre que derramaste te has culpado, y en tus ídolos que hiciste te has contaminado, y has acercado en tus días y has llegado hasta tus años. Por tanto, te he dado oprobio a las naciones y burla a toda la tierra. Las cercanas, las ajenas a ti, se burlarán de ti, contaminadas en el nombre y mucha confusión. En la Havdará se conecta con la Parashá al subrayar la necesidad de expiación por los pecados del pueblo, mientras Levíticos 16 detalla el ritual de Yom Kippur para purificar a Israel. Ezequiel 22 denuncia la impureza moral que requiere juicio divino. La mención de la sangre derramada y de la contaminación por los ídolos refleja la transgresión que el rito del macho cabrío busca expiar. Proféticamente, esta Havdará apunta a la redención mesiánica, donde Yahshua HaMashiach, como el sacrificio definitivo, limpia los pecados, ¿verdad? No solo de Israel, sino de toda la humanidad, cumpliendo la promesa de un nuevo pacto en Jeremías 31, versículo 31 al 34. Para los creyentes, esta Havdará nos desafía a examinar nuestras vidas y reconocer cualquier ídolo o pecado que nos contamine. La esperanza está en Yahshua, quien como el cordero de pesa lleva nuestros pecados, ofreciendo purificación y restauración. Nos invita a vivir en santidad, confiando en la obra redentora del Mesías. En el Brit Hadashah, en Juan capítulo 1, versículo 29, este pasaje del Brit Hadashah presenta a Yohanan el Inmensor proclamando a Yahshua como el Cordero del Elohim. Se utiliza vamos a ver el texto arameo. El texto arameo dice: día del segundo vio Yohanan a Yahshua que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero del Elohim que lleva el pecado del mundo. Hay una conexión con la Torá y la Havdará. Juan capítulo 1, 29 conecta directamente con Levíticos 16, donde el macho cabrío emisario lleva los pecados de Israel al desierto. Yahshua es presentado como el Cordero del Elohim, quien no solo lleva los pecados de Israel, sino de toda la humanidad, cumpliendo el tipo profético del sacrificio expiatorio. Con Ezequiel 22, la conexión se ve en una purificación de la contaminación moral, mientras Jerusalén es juzgada por su pecado. Yahshua ofrece la redención definitiva. Yahshua HaMashiach es el centro de este pasaje, como el de todas las escrituras. Su identidad como el Cordero del Elohim, aleluya, ¿verdad?, que refleja su divinidad en el mar ya, aleluya, y su papel como el sacrificio perfecto, uniendo la Torá y el Brit Hadashah en su obra redentora. La declaración de Juan resalta que Yahshua es Edad con Adonai, cumpliendo las promesas de expiación y reconciliación. En el contexto de Levíticos capítulo 16, versículo 18 al 24, se sitúa en el periodo del tabernáculo durante el peregrinaje de Israel en el desierto, bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. El día de la expiación de Yom Kippur era el evento más solemne del calendario hebreo, destinado a purificar al pueblo y al santuario de las impurezas acumuladas. El sumo sacerdote, vestido con túnicas de lino blanco, realizaba los ritos en el estado de máxima santidad, entrando al lugar santísimo. Solo este día, el altar de bronce mencionado en el texto estaba en el atrio del tabernáculo, y su purificación
con sangre que simbolizaba la restauración de la comunión entre Israel y Adonai. Culturalmente, el rito del macho cabrío, el emisario, era un único en el cuello israelita, ¿verdad? En la transferencia simbólica. Estamos en el contexto histórico, ¿verdad? Y cultural. Porque por eso te digo, culturalmente el rito del macho cabrío emisario era el único en el servicio israelita, la confesión de pecado sobre el animal y su envío al desierto, que reflejaba esa transferencia simbólica de la culpa. Un concepto comprensible en el contexto del cercano del Oriente Antiguo, donde los rituales de purificación eran común en la tierra, ¿verdad? Cortada en la Eret Yedeserat. Aludía al lugar desolado. En el periodo del Segundo Templo, Yom Kippur adquirió mayor complejidad. Los sacerdotes saduceos que controlaban el servicio seguían estrictamente las instrucciones de Levítico, mientras los fariseos enfatizaban la oración y el aprendimiento, ¿verdad? El arrepentimiento. Vuelvo y te lo voy a repetir una vez más. En el periodo del Segundo Templo de Yom Kippur, adquirió con mayor complejidad. Los sacerdotes saduceos que controlaban el servicio seguían estrictamente las instrucciones de Levítico, mientras los fariseos enfatizaban la oración y el arrepentimiento. Ezequiel 22 refleja el declive moral de Yehudá ante el exilio babilonio, un tiempo de idolatría, de violencia que contrastaba con la ideal de santidad del tabernáculo. Y en el Brit Hadashah, Juan capítulo 1 versículo 29, se sitúa en el contexto del ministerio de Yohanan, el inmensor, quien predicaba la tevilá, la invención, el arrepentimiento cerca del río Jardén, preparando al pueblo para la llegada del Mesías. Arqueológicamente, los altares de la época, como los descubiertos en el Beer-Sheba y en Arad, confirman la centralidad del servicio sacrificial. Las prácticas de purificación con sangre y el uso de animales como portadores simbólicos de culpa tienen paralelos en los textos mesopotámicos, pero Israel estaba subordinada a la adoración monoteísta de Adonai. Este trasfondo enriquece la comprensión de Yahshua como el sacrificio definitivo cuya obra trasciende los rituales temporales del templo. En la segunda aliyá de la Parashá Ajeret Mo presenta un pasaje fundamental que detalla los procedimientos del sumo sacerdote durante Yom Kippur, centrándose en la purificación del altar y el rito del macho cabrío, el emisario. Este texto no solo establece las bases para la expiación anual de Israel, sino que también contiene profundas conexiones proféticas que apuntan a Yahshua HaMashiach como el cumplimiento de la redención divina. A continuación vamos a ofrecer unos comentarios, ¿verdad? Un análisis exhaustivo que incluye unos comentarios rabínicos. Mira, en los comentarios podemos ver cómo Rashi, vamos a coger Rashi. Rashi explica que la purificación del altar con la sangre del toro del macho cabrío en Levíticos 16, versículos 18 al 19, era necesaria porque las ofrendas diarias podían contaminarse si los ofrendentes tenían intenciones impuras o pecados no confesados. El rociamiento de sangre 7 veces simboliza una purificación completa, restaurando la santidad del altar como un punto de conexión con Adonai. Sobre el macho cabrío, ¿verdad?, del emisario. Rambam profundiza el significado del macho cabrío, afirmando que su envío al desierto representa eliminación total del pecado, de la esfera de la santidad de Israel. Él interpreta la tierra cortada, Eretz Yedeserat, aleluya, y como un lugar absoluta desolación, separando la presencia divina a la fuerza, la idea. Sonforno, ¿verdad? Obadía ben Jacob. Sonforno
enfatiza que la confección de Aarón sobre el macho cabrío no solo transfiere los pecados, sino que también simboliza el arrepentimiento colectivo de Israel. El Midrash, el Levítico Rabá, el Midrash interpreta el rociamiento de sangre 7 veces como un reflejo de los 7 días de la creación. Un sufrimiento que la expiación de Yom Kippur restaura la armonía original del mundo y además compara el macho cabrío con la purificación de la humanidad. Un tema que resuena con las promesas de redención universal. Desde una perspectiva mesiánica, en Levíticos 16, versículo 18 al 24, es un texto profundamente mesiánico que prefigura la obra redentora de Yahshua HaMashiach. Los elementos claves del pasaje encuentran su cumplimiento en el Brit Hadashah, porque vemos el macho cabrío emisario, el rito del macho cabrío sobre el cual confesan los pecados de Israel. Antes de ser enviado al desierto, una sombra de Tesel de Yahshua, quien carga con los pecados de la humanidad. En Isaías 53, 4, 6 describe al Mesías como aquel que llevó nuestras enfermedades y fue traspasado por nuestras rebeliones. Juan capítulo 1, versículo 29, parte del Brit Hadashah asignado proclama a Yeshua como el Cordero del Elohim que lleva el pecado del mundo, cumpliendo este tipo profético. Está la purificación del altar. La aplicación de la sangre sobre los cuernos del altar es el rociamiento 7 veces, que prefigura la purificación lograda por la sangre de Yahshua en Hebreos capítulo 9, versículos 12 y 14, que declara que Yahshua entró al santuario celestial con su propia sangre, obteniendo redención eterna y limpiando la conciencia de los creyentes. Este acto trasciende en un altar físico transformado en el corazón de los redimidos, que es un santuario vivo para el Ruach HaKodesh. Primera de Corintios 3:16. 3. Aarón como sumo sacerdote. Las acciones de Aarón, quien purifica el altar, confiesa los pecados, ofrece sacrificio, apuntan a Yahshua como sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec en Hebreos 7:17. A diferencia de Aarón, Yahshua es sin pecado y su sacrificio único es suficiente para toda la humanidad. Hebreos 10:10. Su intercesión continúa en Hebreos 7:25 y asegura que la reconciliación permanente entre el Elohim y los creyentes. El desierto como símbolo de separación. El envío del macho cabrío a la tierra cortada simboliza separación del pecado, cumplida cuando Yahshua fue crucificado fuera de Jerusalén. Hebreos 13, versículo 12. Su muerte asegura que los pecados son echados a las profundidades del mar. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Estableciendo un nuevo pacto de perdón. Jeremías 31, 34. Aleluya. En los primeros siglos, en estos escritos de los primeros siglos, los primeros creyentes y los padres de la fe refuerzan la interpretación mesiánica de este pasaje. Ignacio de Antioquía, en el siglo I, en sus epístolas, Ignacio ve al macho cabrío una prefiguración de Yahshua, quien fue enviado fuera al madero para llevar el pecado. Enfatiza la muerte del Mesías fuera de la ciudad y cumple el simbolismo del desierto como lugar de separación del mal. Las epístolas de Bernabé, entre el siglo I y el siglo II, este texto interpreta el rito del macho cabrío como una sombra de la obra redentora de Yahshua. La confesión de pecado sobre el animal prefigura transferencia de la culpa del Mesías, quien como varón de dolores, ¿verdad? Isaías 53:3, cargó los pecados de la humanidad. Justino Martín, del siglo II, en un diálogo de Trifón, Justino conecta el macho cabrío con Yahshua, argumentando que el envío al desierto simboliza la victoria del Mesías sobre el pecado y la muerte, y destaca los rituales de Yom Kippur eran temporales y diseñados para señalar el sacrificio definitivo de Yahshua. Por eso, hay una aplicación y una práctica espiritual. Hay una confesión de arrepentimiento. La confesión de Aarón sobre el macho cabrío nos enseña la importancia de reconocer y confesar nuestros pecados ante Adonai. En el Brit Hadashah, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esta práctica fortalece nuestra comunión con el Elohim y nos prepara para vivir en santidad. 2.
confianza en la expiación de Yahshua. El rito del macho cabrío apunta a Yahshua, quien llevó nuestros pecados en el madero. Los creyentes son llamados a confiar en su obra redentora, sabiendo que sus pecados han sido removidos tan lejos como el oriente del occidente. Salmo 103:12. Hay una vida de santidad. La purificación del altar nos recuerda la necesidad de santificar nuestras vidas como un sacrificio vivo para el Elohim. Romanos 12:1. Y esto implica rechazar al pecado, buscar la guía del Ruach HaKodesh y reflejar la santidad de Adonai en nuestras acciones diarias. Hay una gratitud por la gracia divina. La provisión del macho cabrío y la expiación de Yom Kippur revelan la misericordia de Adonai. Los creyentes deben vivir con gratitud por la obra de Yahshua, quien no solo cubre el pecado, sino que lo elimina completamente, ofreciendo vida eterna. Aleluya. Aleluya. En Levíticos capítulo 16, versículo 18 al 24, en esta segunda aliyá, es mucho más que un conjunto de instrucciones rituales. Es una profecía viva que señala a Yahshua HaMashiach como el cumplimiento de la expiación divina. Los comentarios rabínicos destacan la misericordia y la santidad de Adonai, mientras que la perspectiva mesiánica revela a Yeshua como el Cordero, como sumo sacerdote, como el sacrificio perfecto. Las anotaciones léxicas y de gematría enriquecen la comprensión de los símbolos y la conexión profética unen la Torá con el Brit Hadashah, mostrando la continuidad del plan redentor del Elohim. Para los creyentes, este pasaje es un llamado a confesar, a arrepentirse y a vivir de la expiación lograda por Yahshua, a quien es Ejad con Adonai, el centro de todas las escrituras. La segunda aliyá de Jared Mod detalla la culminación del rito de expiación, centrándose en la purificación del altar y el envío del macho cabrío emisario. Este pasaje revela la santidad de Adonai y su deseo de restaurar la comunión con Israel. El altar como punto de encuentro entre lo divino y lo humano debía ser limpiado para mantener esa función sagrada. Desde una perspectiva mesiánica, este texto es profundamente mesiánico. Yahshua, como sumo sacerdote y sacrificio, cumple ambos roles. El toro del sacrificio por el sacerdote, el macho cabrío portador de pecado. Su obra en el madero no solo purifica, sino establece un nuevo santuario en los corazones de los creyentes. La Havdará refuerza esta idea al mostrar la necesidad de un redentor que limpie la corrupción, mientras que Juan capítulo 1:29 proclama a Yahshua como el Cordero que lleva el pecado del mundo. Aleluya, aleluya, mis hermanos. Aleluya. Por eso podemos ver que el cumplimiento en el Brit Hadashah revela que Yahshua HaMashiach, como el cumplimiento perfecto de los rituales de Yom Kippur descritos en esta aliyá, como Yahshua, como el Cordero, como el macho cabrío, como lo presenta Juan capítulo 1, versículo 29. Aleluya. Esta segunda aliyá de la parashá Jared Mod describe procedimientos clave del día de la expiación, Yom Kippur, centrado en purificación del altar, el rito del macho cabrío, el emisario, Aarón como sumo sacerdote, ¿verdad?, que sale al altar, al atrio, al tabernáculo, aplica la sangre del toro, de los machos cabríos sobre los cuernos, la rocía 7 veces para purificarlo, la impureza de Israel y posteriormente presenta el macho cabrío vivo. La Havdará en Ezequiel capítulo 22, versículo 1 al 19, completa este pasaje al denunciar la corrupción moral de Jerusalén, destacando la necesidad de purificación por el derramamiento de sangre y la idolatría. Este texto subraya el juicio sobre el pecado, conectando la urgencia de la expiación descrita de la Torá. El Brit Hadashah en Juan capítulo 1, versículo 29, aleluya, cuando vemos, ¿verdad?, en esta parte, vemos, ¿verdad?, cómo Adonai, ¿verdad?, presenta
a Juan, al inmensor, y ahí vemos cómo lo proclama como Yahshua, como el Cordero del Elohim. Este pasaje revela la santidad de Adonai y su misericordia al proveer un medio para limpiar el pecado y restaurar la comunión con su pueblo. Aleluya, mis hermanos. Y terminamos esta segunda lía de la parashá Aheret Mot con esta tefilá. Adonai Elohim Santo Misericordioso, te alabamos por tu provisión de expiación en Yom Kippur y por enviar a Yahshua HaMashiach, el Cordero del Elohim, quien llevó nuestros pecados. Purifica nuestros corazones como purificaste el altar y ayúdanos a confesar nuestras faltas con humildad. Que vivamos con templos vivos de tu Ruach HaKodesh, reflejando tu santidad. Gracias por tu amor eterno que nos redime y restaura. En el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro sumo sacerdote, y decimos amén. Shalom Alejem, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo.